Explica, porfa, la diferencia entre el taller de constelaciones y talleres intensivos. A ver, en este espacio, esto de talleres intensivos, que quede claro, no tiene que ver con el maestro Bert Hellinger o con otros espacios terapéuticos. El que yo llame talleres intensivos a los talleres que hago los domingos es algo que surgió a raíz del COVID para acá, porque teníamos el tema de la sana distancia, teníamos el tema del miedo al bicho, los que creían, los que no creían, los que se vacunaron, los que no se vacunaron, pero de alguna manera sí fue un espacio de locura. Y las personas justamente con mayor razón tenían más movimientos, más ansiedades, compulsiones. A raíz de dar una respuesta, solito se empezó a dar, porque al principio ni siquiera honestamente yo lo planeé. Fueron talleres que llegaron de repente varios y se empezaron a alargar, ese es el origen, se empezaron a alargar y yo dando respuesta y respuesta, con afán de que le digan sí a la vida y se vayan a vivir su vida. Nos alargábamos, los que me conocen saben que no tengo problema con estar hasta ya, un minuto extra, váyanse porque si no merezco más dinero. Y tengo que cobrarles doble, triple o cuatro. No va por ahí, no va por ahí. Va con un afán de que vayan a vivir plenos. Entonces empezaron a dar esas dinámicas en el 2021 y empezaron y venían las preguntas, ¿y cómo le hago? Y es que, ¿qué significa tomar a papá? ¿Qué significa tomar a mamá? ¿Qué significa tomar la vida? ¿Qué significa? Y como justo todas estas preguntas, muchas personas... Ayer domingo me daba risa que era más fácil mirar las dinámicas de otro que la propia. Bueno, porque cuando nos llega la propia nos asustamos, entramos un poco en shock. Entonces, de alguna manera se apoyan y mirando lo de los demás empiezan a darse cuenta y tomar conciencia, a asumir lo un poco más posible los pies. Entonces, a raíz del 21, me di cuenta que también había, por lo que se estaba viviendo, una desconexión de lo parte racional. Ya vi que me estoy alargando, bueno, pues estoy respondiendo, volvemos al tema que se está diciendo. Estoy respondiendo sus necesidades y el que ya se cansó, pues que le apague. Entonces, dando una respuesta a estas personas, empecé a darme cuenta que era mucha cabeza y lero, candelero, ¿no? Y duro y darle con lo mismo, pero el cuerpo estaba colapsado, estaban desconectados. Entonces, empecé a hacer ejercicios de psicocorporal. Es un enfoque terapéutico completamente diferente. Eso lo desarrolló primero William Wright, después Alexander Lowen le da continuidad. Pierre Racos empieza a desarrollar todo eso. Alexander Lowen habla de toda la bioenergética. Entonces, no tiene que ver con constelaciones. Yo, en este espacio, empecé a mezclar las dos cosas para que no se quedaran en la cabeza y conectaran con el cuerpo y se movieran, literal, físicamente se movieran, porque veía yo los cuerpos colapsados. Entonces, esa fue mi intención. Entonces, por eso le empecé a llamar talleres intensivos, porque era en un mismo taller que miraran su parte sistémica, los asuntos no resueltos de la familia de origen, o sus propios asuntos con sus padres, con sus hermanos, con la pareja, aunque le empecé a agregar psicocorporal para que se movieran, para que entendieran físicamente cómo el cuerpo necesita resonar, moverse, hacer algo para ir a lo que los movimientos de la vida, a retomar la vida después de esto que se vivió. No importa si creíste o no creíste en el COVID o en la 5G o en los nano, quién sabe qué tanta cosa que se inventaron, se sacaron de la manga todo este tiempo. El hecho es concreto que la gente no sabía ni por dónde. Entonces, dando una respuesta para todos, se agregó psicocorporal, pero bueno, ya estaba la sistémico, estaba psicocorporal, pero ¿qué hacíamos con toda la gestal, toda la emoción, el sentimiento? Entonces, trepaban otra vez a la cabeza. Y después llegaban y un poco molestos y me decían, pero es que si eso ya lo trabajé. Entonces dije, ok, vamos a agregar gestal. Entonces vamos a agregar la conciencia, vamos a agregar el aquí y el ahora. Y entonces se mezclaron 3 enfoques terapéuticos que se empezaron a manejar en un solo taller, en un solo día, dando una respuesta a un tema para que salieran de aquí con más fuerza o por lo menos con más herramientas. A lo mejor de mi parte un poco pretencioso creer que en un solo día van a hacer todo. Pues no, obviamente no, son procesos. Pero aunque no, por lo menos pueden mirar un poco más profundo, pueden tomar conciencia de hechos muy concretos
de heridas que a lo mejor no se habían dado cuenta y que están más presentes en su vida, aunque creen que pasó en la infancia o muchas veces ni se acuerdan de ellas. Entonces, el taller intensivo es la mezcla de 3 enfoques terapéuticos en dinámicas de ejercicios en un mismo día, en un mismo tema, con la mejor intención para que saliendo de este espacio lleves lo suficiente para ir a hacer algo bueno y grande y maravilloso de tu propia vida y haciéndote responsable de tu propia vida en ese tema que voy poniendo cada domingo, que le llamo taller intensivo de, y el tema, ¿no? Esa es la respuesta y esa es la historia de los talleres intensivos.